En esta ocasión vamos a levantar el nombre y el ministerio de Jesucristo. En el mensaje del primer ángel, así como en el segundo fundamento, pilar o hito de las creencias fundamentales originales de los adventistas del séptimo día, la Escritura nos invita a estudiar, indagar y profundizar acerca de Jesús, de su vida y de su ministerio. Y una de las cosas más importantes que nosotros debemos entender referente a nuestro Señor Jesucristo, además de que Él es el Hijo de Dios y por ende también es Dios y el Señor, debemos entender su obra salvífica y redentora para nosotros en este mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Mateo 1:21 dice: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay una palabra que se repite constantemente en los distintos cursos que uno puede hacer de salud en la obra médica misionera, que Dios nos ha legado y nos ha entregado a través de Elena G. de White, profeta de Dios. Y esta palabra es: redimir es sanar, o sanar es redimir. Y vamos a comprender realmente y profundamente este concepto, que los adventistas muchas veces repiten, solamente por haberlo aprendido en algún lugar, o haberlo oído. Pero hoy quiero que lo entendamos, que lo profundicemos y lo comprendamos. Entendamos qué es esto, qué significa, que salvar es redimir. Así también educar es redimir. Pero en este punto vamos a comprender el concepto de salvar es redimir. Y Jesucristo es ese Salvador que nos viene a salvar del pecado. Pero la paga del pecado es la muerte. Pero antes que nosotros lleguemos a ese estado mortal, a la muerte, nuestro cuerpo se comienza a deteriorar y a envejecer para llegar a ese punto mortal, para llegar a la muerte, que es la paga del pecado. Pero Cristo vino a darnos tiempo. Él vino a darnos tiempo para que podamos ejercitar fe y desarrollarnos en la justificación por la fe, que es el mensaje de los tres ángeles o el Evangelio eterno. Y es por eso que el primer ángel de Apocalipsis 14, versículo 7, nos envía a Jesucristo y al Padre para adorarlos a ambos, para indagar de ellos, para conocerles, como dice Juan 17:3, que en eso consiste la vida eterna, conocer al único verdadero Dios y a su Hijo a quien Él ha enviado, Jesucristo. Hoy vamos entonces a indagar por qué Dios envió a su Hijo al mundo y en qué consiste su obra salvífica y redentora para con el hombre. Entendamos, hermanos, que Jesucristo fue el gran médico de médicos. Si hay algún médico misionero que se jacte de tal, debe mirarse al espejo de Jesucristo. Pero lamentablemente, la obra médica misionera se ha visto entenebrecida por la apostasía alfa y omega, principiando por el Dr. Kellogg y finalmente por la gran variedad de los distintos pastores, predicadores y médicos misioneros que se han levantado. Pero así como hoy se predica una falsa justificación por la fe o una gracia barata dentro de la iglesia adventista, esa misma situación ha empañado el mensaje de la justificación por la fe en el marco de la obra médica misionera. Hoy queremos aprender la diferencia entre un médico misionero y un chamán, o un naturópata, o un médico naturópata. Hoy, lamentablemente, el adventismo está lleno de naturópatas o de chamanes, de personas que recetan remedios naturales, como lo hacen los Krishna,
como lo hacen los budistas, como lo hacen los chinos, o como lo hacen las distintas culturas babilónicas que utilizan la salud. Pero el pueblo adventista sigue enfermo. Un pastor preguntaba años atrás en sus sermones, ¿hay cáncer en Babilonia? Sí, por supuesto. Y luego él preguntaba, ¿hay cáncer en Israel? También lo hay. Y él preguntaba, ¿cuál es la diferencia? Luego él preguntaba, ¿hay diabetes en Egipto? Por supuesto que lo hay. ¿Hay diabetes en Israel? También lo hay. ¿Cuál es la diferencia? Entonces el problema es que no hemos sabido enseñar, no hemos sabido educar, y educar es redimir. Por lo tanto, el pueblo no está redimido, porque no ha sido educado, pero tampoco ha sido sanado. Y se mantiene en sus pecados y por ende en sus enfermedades. Y hoy vamos a comprender que para ser salvos, primero debemos ser sanados. Pero yo quiero dejar una mención y quiero dejar una advertencia. Esta temática no es para generar un juicio sobre aquellos que están enfermos. La mensajera del Señor nos dice que no necesariamente una persona que aún se mantenga enferma quiere decir que está en pecado, sino que muchas veces el Señor permite que las consecuencias de la enfermedad se mantengan hasta cierto plazo para generar conciencia en aquel que ha sido limpio y ha sido sanado. Y de esa manera Él no vuelva a pecar más, ni le venga una cosa peor. Recuerden que Jesús siempre que sanaba a una persona le decía, ve y no peques más para que no te venga otra cosa peor. Porque sanar es redimir. Y para mantenernos en sanidad, debemos mantenernos en santidad. Desde lo que oímos, vemos, respiramos, olemos, tocamos, hablamos o hacemos. Todo debe estar en el halo de santidad de nuestro Dios. Y eso debe llevarnos a una santidad en todo estamento de nuestra vida. Y esa vida santificada nos llevará finalmente a una salud y finalmente a una salvación eterna. Así que hermanos, bienvenidos a este estudio, a esta campaña que se está realizando, y saludamos a todos los ministerios que están trabajando y participando de esta campaña. Y puntualmente a los hermanos Alejo que están realizando esta labor y están administrando y programando esta bella campaña. Saludos a todos ustedes, mis hermanos queridos, y el Señor les bendiga. Les pido por favor ahora que me acompañen en oración para pedirle al Señor la autorización para realizar este estudio lleno del Espíritu Santo y así poder llegar a vuestros corazones, a vuestras mentes y a vuestras vidas, para que Cristo sea vuestro Redentor, pero también vuestro sanador. Jesús, nuestro sanador. Padre nuestro que estás en los cielos, sea usted alabado, glorificado, bendito y exaltado su santo nombre. En esta tarde, en el contexto de esta campaña, te pedimos, Señor, que tú bendigas a muchas personas a través de esta labor, en la cual nos hemos reunido bajo la dirección de nuestros hermanos de Clamor de Medianoche, para llevar adelante este trabajo de compartir a Cristo y el Evangelio y a este crucificado, a todos nuestros hermanos y al mundo, para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a que tú has enviado. Y así ellos, como nosotros, podamos ser redimidos, sanados y salvos por la sangre del Cordero. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor nuestro. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Entonces, después de la oración, vamos a comenzar este estudio sobre Jesús, tu sanador, la salud y la justificación por la fe. Porque recuerden, sanar es redimir. Vamos primeramente a pedirle a Elena G. de White, a través del libro Ministerio de Curación, páginas 75 a la 76,
que ella nos introduzca al estudio bíblico que vamos a realizar. El Ministerio de Curación, página 75, párrafo 3, dice así la mensajera: en sus milagros, el Salvador manifestaba el poder que actúa siempre en favor del hombre, para sostenerle y sanarle. Por medio de los agentes naturales, Dios obra día tras día, hora tras hora y en todo momento para conservarnos la vida, fortalecernos y restaurarnos. Cuando alguna parte del cuerpo sufre perjuicio, empieza el proceso de curación. Los agentes naturales actúan para restablecer la salud, pero lo que obra por medio de estos agentes es el poder de Dios. Todo poder capaz de dar vida procede de Él. Cuando alguien se repone de una enfermedad, es Dios quien lo sana. La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo. Satanás es el que destruye. Dios es el que restaura. Las palabras dirigidas a Israel se aplican hoy a los que recuperan la salud del cuerpo o la del alma. Yo soy Jehová tu sanador. Éxodo, capítulo 15, versículo 26. El deseo de Dios para todo ser humano está expresado en las palabras: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Tercera de Juan, versículo 2. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Salmos 103, versículos 3 y 4. El Ministerio de Curación, páginas 75 a la página 76, párrafo 4. Pero, ¿cómo nosotros podemos ayudar, siguiendo el ejemplo del linaje de White y sus consejos en estas palabras antes mencionadas? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a las personas que están enfermas? Lo primero es que tenemos que entender cuál es la causa de la enfermedad. Un buen médico debe diagnosticar correctamente a su enfermo para poder recomendarle el remedio correcto. Y en toda enfermedad hay un quebrantamiento de las normas divinas, tanto la ley moral como la ley natural. Al violar estas leyes, nos hacemos pecadores y transgresores y dignos de muerte. Y en ese proceso pecaminoso hacia la muerte, nos enfermamos, porque el proceso de muerte se inicia con la enfermedad. Todos aquellos que padecen alguna enfermedad grave los llevará finalmente a la muerte si no es corregida esa situación. Por lo tanto, debemos hallar el origen de esa enfermedad, y el origen de esa enfermedad lo vamos a encontrar en el pecado. De manera que si nosotros entendemos correctamente la justificación por la fe y la victoria sobre el pecado, entonces vamos a poder ayudar correctamente a un enfermo, teniendo el cuidado de no juzgarlo y no hacerlo sentir totalmente pecador, sino más bien necesitado de Cristo y que solo Él le puede sanar y salvar. Vamos entonces ahora a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice la palabra: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios nos está indicando que Él nos da un mandato.
Y ese mandato consiste en no violar su voluntad. Y en este caso es no comer del fruto del árbol que Él nos ha prohibido. De manera que el hombre al acceder a su propia voluntad, quebrantó el mandato de Dios y su advertencia. Entonces el hombre peca. Se aparta de él la gracia divina, el halo de luz que lo envolvía y lo cubría y lo vestía, pero que también era la presencia de Dios que lo santificaba. Y ahora el hombre comienza una degeneración que lo llevará a la tumba. Y en ese proceso sentirá enfermedades constantes en su vida. Por lo tanto, el resultado del pecado es la muerte. Y en el proceso a la muerte nos vamos a ir enfermando. Pero Cristo es tu sanador y también tu salvador. Así que Él nos promete salvarnos y redimirnos. Ezequiel capítulo 18 versículo 4 nos dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el versículo 20 nos dice lo mismo: el alma que pecare, esa morirá. Y Éxodo capítulo 32 versículo 33 nos dice lo siguiente: Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Hoy estamos pasando por el juicio investigador y todas nuestras acciones están siendo pesadas en la balanza de la justicia de Dios. De manera que aún lo que comemos, o bebemos, respiramos, decimos, hablamos, vemos o actuamos, es pesada en la gran balanza de la justicia de Dios Padre. Y Él, con los ángeles, están revisando los libros de la vida y de las acciones para ver si hemos sido redimidos y si nos hemos apartado de nuestros pecados. Pero vamos a entender que pecado no solamente es infracción de la ley, pecado es infracción de la ley, pero ese significado de pecado bíblico, que es infracción de la ley en 1 Juan 3:4, también nos une con lo que Santiago nos dice, que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y si nosotros sabemos que comer algo es malo, o comer algo es bueno y no lo hacemos, o lo hacemos en el caso de lo perjudicial, ante los ojos de Dios es pecado. Por lo tanto, nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida si pecamos aún en lo que comemos y si introducimos en nuestro cuerpo aquello que puede dañar el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios, el Señor a través de Pablo nos dice y nos advierte. 1 Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. De manera, hermanos, que si nosotros tenemos malos hábitos, sabiendo que son perjudiciales para nuestra vida y para nuestro cuerpo, entonces, ante los ojos de Dios, eso es pecado. Y finalmente, terminaremos destruyendo el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Y por ende, seremos borrados, del libro de la vida, porque seremos hallados faltos y en pecado. De manera que para redimirnos y para perdonarnos y para salvarnos, el Señor también tiene que sanarnos. Y la mayor de todas las enfermedades se llama pecado. Por lo tanto, la justificación por la fe está ligada con la salud, tanto espiritual como física. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, corroborará lo que les estoy diciendo. Éxodo capítulo 15, versículo 26, dice la palabra: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus
estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ahora reitero la afirmación que hacía este pastor que les comentaba anteriormente. ¿Hay cáncer en Egipto? ¿Hay cáncer en Israel? ¿Hay diabetes en Babilonia? ¿Hay diabetes en Israel? Si hay diabetes y cáncer en el mundo y entre los mundanos, y hay cáncer y diabetes entre el pueblo de Dios, quiere decir que tanto el pueblo de Dios como el mundo pagano, ambos están en pecado y en desobediencia en los hábitos de vida, en los hábitos espirituales y en la forma en que comemos y habituamos desenvolvernos en esta vida. En Deuteronomio se nos dice una luz más amplia de la que hemos leído en Éxodo capítulo 15, verso 26, donde el Señor nos dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, ninguna enfermedad que Dios envía al mundo nos llegará a nosotros, porque Dios es nuestro sanador. De manera que tampoco necesitamos de vacunas ni remedios de la medicina alópata. Recurrir a esos remedios es también pecar, porque esos remedios también van a perjudicar finalmente nuestro cuerpo. De manera que nosotros debemos confiar en el poder regenerador y perdonador de Dios. Y ese poder es el Espíritu Santo, por el cual Cristo nos sana, nos redime y nos salva. Deuteronomio capítulo 7, versículos 11 al 15, dice la palabra: Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y derechos que yo te mando hoy que cumplas. Y será que, si obedeciereis a estos decretos, y los guardares, y los pusieres por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y tu grano, y tu mosto, y tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Verso 14. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus bestias. Verso 15. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. De manera que la condición para nuestra salud es reiterada en Deuteronomio capítulo 7, versículo 11 al 15, como la encontramos en Éxodo 15, 26. La condición es una: guardar todos los mandamientos de Dios que han salido de su boca. Toda palabra de Dios es para sanidad de las naciones, pero contradecir su palabra nos convierte automáticamente en babilonios y nos hace acreedores de las enfermedades y plagas que Dios les envía a babilonios y egipcios. Vamos a 1 de Juan 3:4 y a Santiago 4:17 para comprender lo que es pecado. 1 de Juan 3:4 dice: Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y Santiago en el capítulo 4, versículo 17, amplía este significado que encontramos en Juan 3:4 sobre el pecado. Santiago 4:17 dice: Así que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la ley de Dios y su palabra es santa, justa y buena. De manera que el significado de pecado en 1 de Juan 3:4, que es infracción de la ley, va de la mano con Santiago 4:17, o son complementarios, o más bien hablan lo mismo. Si nosotros tenemos conocimiento de la ley y no actuamos conforme a ese bien, entonces ante los ojos de Dios somos pecadores. Así, en cada palabra que salga de la boca de Dios
y que se encuentra desde Génesis a Apocalipsis. Pero también existen leyes referentes a la salud. Y estas son beber abundante agua, luz solar, temperancia en toda nuestra forma de vivir, y eso invita incluso a la temperancia en el alimento, en el vestir y también en cómo descansamos y vivimos. Aire puro, descanso, ejercicio, nutrición y lo más importante, confianza en Dios, que es la justificación por la fe. Reitero, las leyes naturales son beber abundantemente agua, luz solar, temperancia, aire puro, descanso, ejercicio, una buena nutrición y confianza en Dios. Esos 7 remedios naturales, o más bien, estas 7 leyes naturales de salud que Dios nos da, nos van a mantener unidos con los 10 mandamientos y con la palabra de Dios en santidad y en salud. Si bebemos abundante agua, no nos vamos a enfermar. Si tomamos con cautela luz solar, eso también nos va a beneficiar. Si somos temperantes en toda nuestra forma de vivir, será un gran beneficio para nosotros. Si respiramos aire puro, también será un gran beneficio. Si tenemos un buen descanso, si hacemos ejercicio y si nos nutrimos correctamente, todo ello va en pos de nuestra salud y de nuestra salvación. Pero lo más importante es que tenemos que tener confianza en Dios, y esa confianza se va a trasuntar en que tengamos confianza en sus palabras, en sus leyes, en sus mandamientos, en las palabras que Él nos ha dado a través de los profetas y a través de los apóstoles, que nos indican que la salud y nuestra salvación estriban en que obedezcamos a Dios, tanto en su ley moral y en su palabra escrita, como también en las leyes de salud. De manera que si no estamos bebiendo abundante agua, si no estamos tomando a diario luz solar, si no somos temperantes en nuestra vida diaria, si no respiramos aire puro y vivimos en las ciudades donde están totalmente contaminado el aire y el oxígeno, si no tenemos un descanso diario como corresponde, si no hacemos ejercicios, si no nos nutrimos en forma saludable y si no tenemos confianza en Dios, entonces, ante los ojos de Dios, somos pecadores porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Y si no tenemos descanso, es porque a veces, por la idolatría al dinero, le damos énfasis a la ganancia pecuniaria y no a la ganancia celestial y espiritual. Por lo tanto, estamos desgastando nuestro cuerpo, lo estamos destruyendo por idolatría o por una necesidad pecuniaria, porque nos está faltando fe en el Señor. Jacob decía: Jehová el que me ve, Jehová el que me mantiene. Y Él ha prometido, hermano, mantenerte a ti y a mí. Así que ten confianza en Dios. ¿Cuál es la misión de Jesús? Mateo 1:21: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan capítulo 10, versículo 9 al 10, Jesús nos expresa las siguientes palabras: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. Por lo tanto, en Jesucristo encontramos salud, perdón y salvación. Pero el enemigo viene a robar, viene a matar y viene a destruir. Pero Cristo vino a darnos vida
y a dárnosla en abundancia. Romanos capítulo 6, versículos 20 al 23 dice la palabra: porque cuando erais esclavos del pecado, libres erais de la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Verso 22. Mas ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el Señor nos ofrece vida. Y la palabra dice que en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué relación tiene Juan 1:4, que les acabo de mencionar o citar, con lo que hemos venido diciendo anteriormente sobre el obedecer la palabra de Dios para tener salud y vida? Este versículo es muy significativo. Este versículo de Juan 1:4 dice que en Jesucristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En primer lugar, se nos dice que el Padre estaba en Cristo. Por lo tanto, el Padre es esa vida y el Padre es el Padre de los espíritus. Por lo tanto, Él es el gran espíritu del cual emanan todos los otros espíritus, incluyendo el Espíritu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que fue engendrado del Padre o del Espíritu primero. Por lo tanto, quien habitaba en Cristo era el Padre a través del Espíritu Santo, y Él es la vida que estaba en Cristo Jesús. Ahora nos dice que esa vida era la luz de los hombres. La Escritura nos dice: luz a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Y en otro pasaje la Biblia nos dice que la palabra es el Espíritu. Así que hay una relación en la vida que había en Cristo, que es el Padre y el Espíritu Santo, y también la palabra y la vida, porque la palabra es la luz y la vida es el Espíritu. Pero tanto el Espíritu como la palabra son lo mismo. Juan capítulo 6, versículo 63 nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De manera que debemos obedecer la palabra que sale de la boca de Dios, pues es vida. Y esa vida es poder de Dios que nos redime, que nos sana, que nos salva y perpetúa la vida en nosotros. Por lo tanto, debemos ser obedientes a toda palabra que sale de la boca de Dios y que inspiró la pluma de los profetas del pasado como del presente a través de los escritos de Elena G. de White. El carácter de la misión de Jesús. Vamos a entender ahora cuál es el carácter de la misión de Jesús. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice así: y caída la tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y con su palabra echó fuera a los espíritus, y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por lo tanto, Cristo vino a tomar nuestras dolencias y enfermedades en Él mismo, y a través de su sangre las compró y nos la quitó de nuestro cuerpo. De manera que cuando nosotros pecamos y nos enfermamos, estamos robándole a Cristo, porque Él compró nuestros pecados, nuestras dolencias y nuestras enfermedades, y fueron puestas en Él, para que nosotros fuésemos salvos de ellas. Pero cuando, a través de nuestra obstinación,
a través de nuestra voluntad satánica o de nuestra voluntad caída, nos levantamos en contra de la voluntad y la palabra de Dios, entonces le robamos a Dios el pecado y le robamos a Dios nuestras enfermedades que fueron cargadas sobre su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. De manera que es un doble pecado, porque además de pecar contra nuestro cuerpo, con hábitos licenciosos, también estamos pecando contra el dador de la vida, que quitó de nosotros nuestras enfermedades y dolencias y nuestros pecados, porque Él las compró con su sangre bendita en la cruz del Calvario. Isaías capítulo 53, versículos 4 al 5 nos dice el profeta: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por lo tanto, Él nos curó, nos sanó y nos perdonó en la cruz del Calvario. Pero lamentablemente, en el cristianismo surgió el hombre de pecado, el papado, quien introdujo como Balaam en el pasado, en los tiempos de Moisés, el pecado dentro del campamento de Israel, así como el papado introdujo el pecado dentro del campamento cristiano. De esa manera, cambió nuestro evangelio y comenzó a enseñar a la iglesia a pecar. Y es por eso que hoy encontramos un pueblo cristiano en pecado y enfermo y muerto, espiritualmente hablando. Y esa obra nosotros tenemos que contravenirla, contradecirla, levantando el mensaje del Evangelio eterno y su brazo derecho, la Reforma Pro Salud, dándoles a entender a la gente que son nuestros pecados los que nos han separado de Cristo y del Padre, y esos pecados son los que han generado nuestra enfermedad por desobediencia a la palabra de Dios, la cual es vida y luz, y por haber rechazado a la fuente de la vida eterna, que es Cristo Jesús nuestro Dios. Así que, hermanos, cada pecado y cada enfermedad que arrastramos en nuestros cuerpos pecaminosos es un agravio a la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, donde Él llevó sobre sí nuestros pecados y nuestras enfermedades y nuestras heridas. Y allí Él nos curó. Pero por la influencia de los falsos maestros y puntualmente del papado, esa herida, esa llaga fue reabierta en los cuerpos del pueblo de Dios. Pero el pueblo adventista fue levantado para sanar y para redimir. Vamos ahora a pedirle a Elena G. de White que nos ayude a profundizar lo que ya hemos comprendido a través de la Biblia. Para ello vamos a visitar el libro Ministerio de Curación en 2 capítulos. Vamos primero a la página 11, párrafos 1, 2 y 3, que habla de Jesús como nuestro ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8, versículo 17. Para atender así a todo menester humano. Vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. Era su misión ofrecer a los hombres completa restauración. Vino para darles salud, paz y perfección de carácter. Reitero, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:17, para atender a todo menester humano. Vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. Era su misión ofrecer a los hombres completa restauración. Vino para darles salud, paz
y perfección de carácter. Vamos entonces a leer los testimonios y vamos a pedirle a Elena G. de White que nos ayude a profundizar lo que ya hemos estudiado con la Biblia. Vamos entonces al capítulo que se llama Nuestro Ejemplo y vamos a comenzar de la página 11, párrafo 1 del libro Ministerio de Curación. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:17. Para atender a todo menester humano. Vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. Era su misión ofrecer a los hombres completa restauración. Vino para darles salud, paz y perfección de carácter. Variadas eran las circunstancias y necesidades de los que suplicaban su ayuda, y ninguno de los que a él acudían quedaba sin socorro. De él fluía un caudal de poder curativo que sanaba de cuerpo, espíritu y alma a los hombres. La obra del Salvador no se limitaba a tiempo ni lugar determinado. Su compasión no conocía límites. En tan grande escala realizaba su obra de curación y de enseñanza, que no había en Palestina edificio bastante grande para dar cabida a las muchedumbres que a él acudían. Encontrábase su hospital en los verdes collados de Galilea, en los caminos reales, junto a la ribera del lago, en las sinagogas y doquiera podían llevarle enfermos. En toda la ciudad, villa y aldea, por do pasada, ponía las manos sobre los pacientes y los sanaba. Doquiera hubiese corazones dispuestos a recibir su mensaje, los consolaba con la seguridad de que su Padre Celestial los amaba. Todo el día servía a los que acudían a él, y al anochecer atendía a los que habían tenido que trabajar penosamente durante el día para ganar el escaso sustento de sus familias. El Ministerio de Curación, página 11, párrafos 1 al párrafo 3. Jesús nos dice a través de Juan, en 3 de Juan, versículo 2, Amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El segundo punto es confianza en Dios, porque solo Él nos ofrece perdón y salud. Y esto lo encontramos en el Salmos 103, versículos 1 al 4. Dice el Salmo de David: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Pero si nosotros revisamos el versículo 3, nos dice que antes de sanarnos, perdona nuestras iniquidades y luego sana nuestras dolencias. Ese método o esa forma de actuar que Jesucristo utilizó en la vida terrenal que tuvo aquí en la tierra se expresa en lo que acabamos de leer en el Salmos 103, versículo 1 al 4, en que Jesucristo, antes de darnos sanidad, nos perdona de nuestros pecados que causaron esa enfermedad. Por lo tanto, debemos hacerle entender al enfermo que su pecado le produjo la enfermedad, sin caer en el despropósito de juzgarlo o de condenarlo, sino que tenemos que tener el tino del carácter de Cristo para dicha labor. Por lo tanto,
la obra médica misionera debe ser realizada por personas santificadas y llenas del Espíritu y el carácter del Señor para no caer en este tipo de despropósitos y hacerle un mayor daño a aquel que está enfermo. Entonces, lo que tenemos que hacer con el enfermo es enviarlo a Jesús para que Él primeramente lo perdone y luego lo sane. Esta situación y esta experiencia o este ejemplo lo encontramos en una situación particular que a Jesucristo le tocó vivir. Y eso lo encontramos o lo hallamos en Mateo capítulo 9, versículos 2 al 8, referente a la experiencia del paralítico. Vamos a Mateo 9, 2 al 8. Y aquí le trajeron a un paralítico echado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. He aquí, ciertos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. ¿Por qué blasfema? Porque le ha dicho al paralítico que tuviera calma y que estuviese tranquilo y que tuviese ánimo, porque los pecados que lo habían enfermado y que lo tenían postrado en la cama o en la camilla como un paralítico, habían sido perdonados. ¿Por quién? Por el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces los fariseos que le oyeron dijeron: Este blasfema. Verso 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Verso 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Mateo capítulo 9, versículos 2 al 8. De manera que Jesús, antes de sanar al paralítico, perdonó sus pecados. Y nosotros debemos tener ánimo y fe de que Jesucristo nos perdona, pero también nos sana. Si hemos pecado, debemos confiar en la justificación por la fe y en la justicia de Cristo y de su muerte en la cruz del Calvario, donde Él murió por nuestros pecados para perdonarnos. Pero según lo que leímos anteriormente de Mateo y de Isaías, dice que no solamente llevó nuestros pecados, sino también nuestras llagas y nuestras enfermedades. Y en la cruz del Calvario nos perdonó, nos redimió y nos sanó de toda enfermedad y de toda muerte, que es producida por el pecado. De manera que vemos la relación entre el pecado y la enfermedad, entre el perdón y la sanación. Por eso, sanar es redimir, sanar es salvar. Y nosotros no solamente debemos proclamar victoria sobre el pecado, sino también victoria sobre las enfermedades, porque Cristo nos ha curado y nos ha perdonado. Así que, hermanos, si tú te sientes pecador, Cristo te perdona por la obra que Él hizo en la cruz. Pero si estás enfermo a causa de tus pecados, además te perdona y también te sana. Así que ten confianza de que Cristo te perdona, te redime, pero también te sana y salva. La curación del alma. Ministerio de Curación, página 49 hasta la página 52. La curación del alma. Muchos de los que acudían a Cristo en busca de ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí, y sin embargo, Él no rehusaba sanarlos. Y cuando estas almas
recibían la virtud de Cristo, reconocían su pecado y muchos se curaban de su enfermedad espiritual al par que de sus males físicos. Hoy por hoy, la medicina alópata o la medicina del mundo solamente te sana en el cuerpo, si es que te sana el cuerpo. Y los ministerios los ministerios médicos misioneros también están haciendo lo mismo, porque la mayoría de estos ministerios de la obra misionera médica participan del cambio de el mensaje evangélico, porque la mayoría de los médicos misioneros han sido formados por maestros de la organización adventista o por pastores que salieron de la corporación adventista. Por ende, tienen trastocado no solamente el mensaje de la justificación por la fe, sino también, como resultado, la obra médica. Así que, como se está predicando incorrectamente el mensaje evangélico de Cristo, también se está predicando incorrectamente el mensaje práctico de Cristo, que es la obra médica misionera, que es el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles, o la justificación por la fe. Así que con el mensaje de los tres ángeles va la invitación a adorar a Cristo y a ser perdonado del pecado, pero con la obra médica va el mensaje de la sanación de Cristo. De manera que con la obra médica completamos y perfeccionamos el mensaje de justificación por la fe que tenemos en Apocalipsis 14 y en la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Así que nosotros debemos llevar a las personas no solamente a una sanidad física, sino a una sanidad del alma, una sanidad interna. Cristo sana desde adentro hacia afuera. El mundo sana de afuera hacia adentro. Es por eso que la sanidad del mundo es como la paz del mundo. Es solamente superficial. Entre tales personas, dice el Elena de White, se hallaba el paralítico de Capernaum. Como el leproso, este paralítico había perdido toda esperanza de restablecimiento. Su dolencia era resultado de una vida pecaminosa y el remordimiento amargaba su padecer. En vano había acudido a los fariseos y a los médicos en busca de alivio. Le habían declarado incurable y, condenándole por pecador, habían afirmado que moriría bajo la ira de Dios. El paralítico había caído en la desesperación, pero después oyó hablar de las obras de Jesús. Otros, tan pecadores y desamparados como él, habían sido curados, y él se sintió alentado a creer que también podría ser curado si conseguía que le llevaran al Salvador. Decayó su esperanza al recordar la causa de su enfermedad y, sin embargo, no podía renunciar a la posibilidad de sanar. Entonces aquí el Elena de White nos está profundizando lo que hemos leído anteriormente en Mateo 9, versículos 2 al 8, referente al paralítico. A este paralítico lo tuvieron que hacer llegar a Cristo a través del techo de la vivienda en la cual estaban. Y esto porque el camino hacia Cristo, o el paso hacia Cristo, o el acceso a Cristo, estaba obstaculizado por una gran cantidad de personas del pueblo de Dios que simplemente estaban escuchando el sermón de Jesús. Pero otras personas que habían sido perdonadas y sanadas por Jesús, salieron a buscar a otros con quienes compartir la bendición que Dios les había entregado recientemente. Si tú y yo hemos sido perdonados y sanados del pecado y también de nuestras dolencias físicas, no tenemos que quedarnos con la turba escuchando los sermones de Jesús, sino que tenemos que salir junto con los amigos del paralítico a buscar a otros paralíticos, a otros enfermos, a otros diabéticos, a otros cancerígenos y a otros pecadores,
para llevarlos a los pies de Cristo. Los laodicenses son aquellos que están sentados escuchando sermones y obstaculizando la labor de los misioneros, que por agradecimiento a su Maestro y Sanador y Salvador, salen a buscar a otros enfermos y pecadores para llevarlos a los pies del Maestro. Obtener alivio de su carga de pecado era el gran deseo del paralítico. Anhelaba ver a Jesús y recibir de él la seguridad del perdón y la paz con el cielo. Después estaría contento de vivir o morir, según la voluntad de Dios. Este hombre, lo único que le interesaba era que Cristo le perdonara sus pecados. Y luego de ser perdonado, a él ya le daba lo mismo, seguir viviendo o muriendo, porque morir en Cristo es ganancia. El paralítico encontró en Cristo curación para su alma y para su cuerpo. Necesitaba la salud del alma antes de poder apreciar la salud del cuerpo. Antes de poder sanar la enfermedad física, Cristo tenía que infundir alivio al espíritu y limpiar el alma de pecado. No hay que pasar por alto esta lección, dice Ellen G. White. No hay que pasar por alto esta lección. Actualmente, miles que adolecen de enfermedades físicas desean, como el paralítico, oír el mensaje: tus pecados te son perdonados. La carga del pecado, con su desasosiego y sus deseos nunca satisfechos, es la causa fundamental de sus enfermedades. No podrán encontrar alivio mientras no acudan al médico del alma. La paz que él solo puede dar devolverá el vigor a la mente y la salud al cuerpo. Por lo tanto, toda enfermedad que tú tengas o toda dolencia que tú tengas, debes primeramente llevarla al médico del alma, porque tu enfermedad ha comenzado desde adentro y no de afuera. El mundo y la falsa obra médica misionera te sanarán desde afuera, pero el médico del alma sanará tu alma. El efecto producido en el pueblo por la curación del paralítico fue como si el cielo se hubiera abierto para revelar las glorias de un mundo mejor. Al salir, el que había sido curado por entre la muchedumbre, bendiciendo a Dios a cada paso y llevando su carga como si no pesara más que una pluma, el pueblo se apartaba para dejarle pasar, mirándolo con extrañeza y susurrando: hemos visto maravillas hoy. Lucas capítulo 5 versículo 26, el Ministerio de Curación, página 49 a la página 52, párrafo 2. Así que, hermanos, Jesús no nos condena, pero nos pide no pecar más o rectificar nuestros hábitos y costumbres para darle gloria a Él. Esto lo encontramos en Juan capítulo 8 versículos 10 al 11 y en Juan capítulo 5 versículo 14. Proverbios capítulo 28 versículos 13 y 14 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Debemos reconocer nuestras faltas ante Dios para que Él primeramente nos perdone, finalmente nos sane y luego nos salve de la muerte que trae el pecado en nuestras vidas. Vamos a pedirle ahora a la mensajera que nos indique en el libro o en la matutina Recibiréis Poder del 23 de septiembre lo siguiente: y con gran poder
Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos capítulo 4, versículo 33. Después de la crucifixión de Cristo, los discípulos formaban un grupo desvalido y desanimado. Después de la crucifixión de Cristo, los discípulos formaban un grupo desvalido y desanimado, como ovejas sin pastor. Su maestro había sido rechazado, condenado y clavado en la ignominiosa cruz. Los sacerdotes y gobernantes judíos habían declarado burlonamente: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mateo 27:42. Pero la cruz, ese instrumento de vergüenza y tortura, trajo esperanza y salvación al mundo. Los discípulos se reanimaron, los abandonó su desesperanza e impotencia. Sus caracteres fueron transformados y los lazos de amor cristiano unieron al grupo. Eran hombres humildes, sin riquezas, sin armas fuera de la palabra y el Espíritu de Dios, y considerados por los judíos como simples pescadores. Sin embargo, salieron con la fuerza de Cristo a testificar la verdad y a triunfar sobre toda oposición. Vestidos con la panoplia divina, empezaron a contar la maravillosa historia del pesebre y de la cruz. Sin honores o reconocimiento humanos, fueron héroes de la fe. De sus labios brotaron palabras de elocuencia divina que sacudieron al mundo. Los que habían rechazado y crucificado al Salvador esperaban ver a los discípulos desanimados y abatidos, listos a renunciar al Señor. Oyeron con asombro el testimonio claro y denodado de los apóstoles, proclamado bajo el poder del Espíritu Santo. Los discípulos trabajaron y hablaron como su maestro había trabajado y hablado. Y todos los que los oían decían: han estado con Jesús y han aprendido de él. Cuando los apóstoles salieron por todas partes a predicar acerca de Jesús, hicieron muchas cosas que los gobernantes judíos no aprobaron. La gente sacaba a la calle a sus enfermos y a los perturbados por espíritus inmundos. Se reunían multitudes a su alrededor, y los que habían sido sanados voceaban sus alabanzas a Dios y glorificaban el nombre de aquel a quien los judíos habían condenado, coronado de espinas y hecho azotar y crucificar. Signs of the Times, 20 de septiembre de 1899. Recibiréis poder, 23 de septiembre. Lo que Elena G. de White nos narra aquí es el ejemplo que siguieron los discípulos después que Jesús fue levantado de la muerte al cielo. Ellos salieron a repercutir la obra que Jesús hizo en vida estando aquí en la tierra. Es decir, dar perdón y sanación a las almas embotadas en el pecado. Nosotros debemos seguir esta misma lección de nuestro Maestro y de nuestros hermanos los apóstoles, pero también de nuestros pioneros y, por supuesto, de Elena G. de White y de todos aquellos adventistas fieles que principiaron nuestra obra en el primer siglo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que, hermanos, hemos llegado al final, y para concluir vamos a leer el siguiente texto de Elena G. de White, La maravillosa gracia de Dios, en la página 274, párrafos 2 al 6. Dice la mensajera: si todos los cristianos se asociaran, hablando entre ellos del amor de Dios y de las preciosas verdades de la redención, su corazón
se robustecería y se edificarían mutuamente. Aprendamos diariamente más de nuestro Padre Celestial, obteniendo una nueva experiencia de su gracia, y entonces desearemos hablar de su amor. Así, nuestro propio corazón se encenderá y reanimará. Si pensáramos y habláramos más de Jesús y menos de nosotros mismos, tendríamos mucho más de su presencia. Si tan solo pensáramos en Él tantas veces como tenemos pruebas de su cuidado por nosotros, lo tendríamos siempre presente en nuestros pensamientos y nos deleitaríamos en hablar de Él y en alabarle. Hablamos de las cosas temporales porque tenemos interés en ellas. Hablamos de nuestros amigos porque los amamos. Nuestras tristezas y alegrías están ligadas con ellos. Sin embargo, tenemos razones infinitamente mayores para amar a Dios que para amar a nuestros amigos terrenales. Y debería ser la cosa más natural del mundo tenerlo como el primero en todos nuestros pensamientos, hablar de su bondad y alabar su poder. Los que estudian la palabra de Dios y día tras día reciben la enseñanza de Cristo, llevan el sello de los principios celestiales. Una influencia elevada y santa mana de ellos. Una atmósfera celestial rodea sus almas. Los principios puros, santos y elevados que siguen los capacitan para dar un testimonio viviente del poder de la gracia divina. Cristo desea que sus seguidores sean como Él, porque desea estar correctamente representado en el círculo familiar, en la iglesia y en el mundo. Hemos de aceptar a Cristo como nuestra eficiencia, nuestra fortaleza, a fin de que podamos manifestar su carácter al mundo. Esa es la obra que descansa sobre nosotros como cristianos. Hemos de testificar del poder de la gracia celestial. Dios desea que sus hijos e hijas revelen ante la sinagoga de Satanás, ante el universo celestial, ante el mundo, el poder de su gracia para que los hombres y los ángeles sepan que Cristo no murió en vano. Mostremos al mundo que tenemos poder de lo alto. La maravillosa gracia de Dios. Página 274, párrafos 2 al 6. Así que, hermanos queridos, hemos terminado este estudio que estaba relacionado con nuestro Señor Jesucristo como nuestro sanador y la salud unida a la justificación por la fe. Lo que hemos aprendido hoy, pongámoslo en práctica primeramente en nuestras vidas. Ayudemos a Jesús a perdonarnos y a redimirnos y también con ello a sanarnos, siendo limpios de pecado y de toda enfermedad, teniendo el poder de Dios en nosotros. Vayamos ahora afuera a compartir a este Jesús y a este crucificado que nos rescató del foso y que nos rescató del pecado, de la muerte y de la enfermedad. Seamos Cristos para otras personas. Seamos sanidad y redención. Seamos amor y salvación. Porque el carácter de Cristo no solamente es predicar, sino que también redimir y sanar. Porque la boca de Jehová lo habla. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Maranata, Cristo ya viene.